Este video desciende a dominios esotéricos y explora temas que pueden sacudir las fronteras de la fe y la razón. La narrativa abarca elementos que pueden ser perturbadores o espiritualmente desafiantes para algunos espectadores. Avance con precaución y mente abierta. En el corazón del Vaticano, debajo de las piedras milenarias y de los suelos sagrados, yace un misterio tan inquietante como fascinante. Una historia que ha sido susurrada en voz baja por generaciones, pero que ha llegado al conocimiento del público solo en fragmentos. Este relato esconde más que una leyenda, es la crónica mística y aterradora de la monja Josephine Rosenthal y su hija, María. En las recónditas catacumbas vaticanas, rodeada de otras reliquias y oscuros secretos, la cabeza de María Rosenthal, casi intacta después de 300 años, se convierte en el foco de nuestra exploración. Prepárate para adentrarse en un viaje donde la fe choca contra el misticismo, lo divino se enfrenta a lo demoníaco y la ciencia no puede explicar la complejidad del espíritu humano. ¿Fue María Rosenthal una santa incomprendida o una entidad endemoniada que amenazaba los mismos cimientos de la Iglesia Católica? Suscríbete, da un like y sigue adelante en esta historia. Esta es la cabeza momificada de la ex monja María Rosenthal. Han pasado más de 300 años, la cabeza permanece casi intacta. La historia de la monja Josephine Rosenthal es una de las más trágicas y misteriosas que se han contado sobre el Vaticano. Volvamos unos años atrás, a Alemania, en 1742, en el monasterio de Hohenwart, una monja llamada Josephine Rosenthal apareció de repente embarazada. Comenzó a frustrarse cuando afirmó firmemente que no tenía relaciones con ningún hombre del monasterio ni con nadie cercano a ella. A raíz de esto, fue sometida a varias pruebas que confirmaron que era virgen. Se planteó la posibilidad de una Inmaculada Concepción, doctrina católica que proclama la pureza de la Virgen María desde la concepción. El padre de Hohenwart, Arike, vio en este suceso la manifestación de algo divino y resonó la noticia del embarazo de Josefina. Con el tiempo, Josefina fue trasladada al Concilio Benito, donde su pureza fue confirmada una vez más mediante una serie de exámenes rigurosos. Josephine dio a luz una niña a los 8 meses de embarazo. Lamentablemente Josephine moriría en la labor de parto debido a la pérdida de sangre. La niña fue bautizada como María siendo recibida con entusiasmo por las monjas, mas no así por el consejo de Benedicto XIV quienes esperaban un varón para usarlo como un nuevo pseudo-mesías y anunciar la segunda venida de Cristo. La niña resultó ser hermafrodita, es decir, que tenía órganos reproductivos de ambos, tanto como hombre como de mujer. Esto fue visto por el Vaticano como una señal de que la niña estaba poseída por el demonio y que su madre había sido engañada por el maligno. La niña fue bautizada como María Rosenthal y fue criada en el mismo monasterio que su madre, pero sufrió todo tipo de humillaciones y maltratos por parte de las otras monjas y de los sacerdotes. Aquí es donde viene la parte interesante. Se dice que la niña tenía poderes sobrenaturales y que podía hacer cosas extraordinarias, como curar enfermedades o hablar idiomas desconocidos. Gracias a estos poderes sobrenaturales, la multitud empezó a venerar a la niña, la consideraban una santa, la visitaban todos los días y pronto se convirtió en un estandarte femenino. Escribiría varios libros sobre el maltrato que recibía la mujer en la institución eclesiástica, tratados que eran recibidos de muy buena manera por el pueblo. Poco a poco la Iglesia Católica temía el ascenso de una nueva María amenazando ser cabeza de la institución. Pero los rumores sobre su supuesta condición hermafrodita corrían. Con el paso de los años, debido a su condición, María se convirtió en objeto de constante humillación por parte de algunas monjas y algunos sacerdotes, quienes no la veían como un ser divino, sino como algo demoníaco. Ante esto, los líderes eclesiásticos idearon un plan para asesinar a María. La estrategia consistió en hacer morir a María a los 33 años, la misma edad que Jesús, atribuyendo un significado divino a su muerte. El plan llegó a oídos de María, por lo que decidió quitarse la vida cortándose el cuello en su celda. Después de encontrar el trágico suicidio de María, los sacerdotes ordenaron a las monjas que le arrancaran la cabeza y luego la embalsamaran en una caja junto con una cruz y algunos escritos.
Pero las monjas, compañeras inseparables de María, embalsamaron sus restos y en el proceso descubrieron algo insólito. Ella estaba embarazada. El secreto fue guardado y sus restos pasaron de generación en generación. Lo único que quedó de ella fue una parte de su cráneo colocado con su rosario en una caja de madera, un vial de su sangre dentro de un pequeño recipiente de vidrio, y acompañando al conjunto dentro de una caja de pan de oro un mechón de su pelo y un fragmento de su segundo tratado religioso en pro de la mujer. Debido a la fama, sus restos fueron analizados tanto a inicios del siglo XX como en la década de 1950, y dichos estudios encontraron que sus despojos contenían desequilibrios hormonales únicos. María, al igual que su madre, había sido hermafrodita, capaz de autofecundarse espontáneamente y dar a luz, una condición extremadamente rara que podría explicar científicamente el embarazo de la Virgen María. Un mito verdaderamente fascinante que bien podría explicar las inmaculadas concepciones de los tiempos bíblicos, una teoría más para la concepción de Jesucristo. Después de su muerte, comenzaron a circular por el convento historias de sucesos sobrenaturales inexplicables. Lo más sorprendente de esta historia es que la cabeza de María Rosenthal no se descompuso después de su muerte, sino que se conservó casi intacta. El Vaticano tomó la cabeza como una reliquia y la guardó en sus secretas catacumbas. Se dice que la cabeza sigue teniendo expresiones faciales y que a veces llora o sonríe. Algunos creen que la cabeza es una prueba de que María era una santa y no una endemoniada, mientras que otros piensan que es una manifestación del mal. ¿Pero qué pasó con el diario personal de María Rosenthal? En este diario ella relataba sus experiencias dolorosas y sus deseos de libertad. Fue encontrado por un sacerdote que lo leyó y quedó tan impresionado que decidió publicarlo. El diario se convirtió en un bestseller y causó una gran conmoción en la sociedad, ya que revelaba los abusos y las injusticias que sufrió María en el monasterio. El libro del diario de María Rosenthal se llama La voz de la sangre, el testimonio de María Rosenthal, la monja hermafrodita. Fue publicado por primera vez en 1789 por un sacerdote llamado Johann Schiller, que encontró el manuscrito original entre los documentos del Vaticano y decidió darlo a conocer al mundo. El libro causó una gran polémica y fue prohibido por la Iglesia, pero se convirtió en un bestseller y se tradujo a varios idiomas. Pero eso no es todo, el diario también contenía profecías sobre el futuro de la Iglesia y el mundo, algunas de las cuales se han cumplido. La caída de la monarquía francesa y el inicio de la Revolución Francesa en 1789. La aparición de una nueva enfermedad que causaría una gran pandemia en el siglo XIX. Se cree que se refiere al cólera, que se extendió por Europa y América entre 1817 y 1896. La división de la Iglesia Católica en dos facciones enfrentadas por el poder papal. Se cree que se refiere al cisma de Occidente, que ocurrió entre 1378 y 1417, cuando hubo 2 o 3 papas simultáneos reclamando la autoridad suprema. ¿Y la profecía que no se ha cumplido? La llegada de un nuevo Mesías que traería paz y justicia al mundo. ¿Pero dónde se encuentra actualmente la cabeza de María Rosenthal? Como dijimos anteriormente, se encuentran en las catacumbas secretas del Vaticano. Estas son un conjunto de galerías subterráneas que se encuentran bajo la Basílica de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano. Estas catacumbas albergan las tumbas de muchos papas, reyes y personajes históricos del cristianismo, así como restos arqueológicos de la antigua necrópolis romana donde se cree que fue enterrado el apóstol Pedro. Algunas personas que han visitado las catacumbas del Vaticano, en específico la cabeza de María, han experimentado fenómenos paranormales, como voces, visiones, alucinaciones o sanaciones milagrosas. Algunos afirman haber visto el rostro de María en sus sueños o en objetos cotidianos. Otros dicen haber sentido su presencia o su ayuda en momentos difíciles. En las profundidades del Vaticano se guardan más que huesos, conservan preguntas sin respuestas, teorías sin confirmar y una cabeza que, según cuentan, todavía expresa emociones. La historia de María Rosenthal es un laberinto que entrelaza la santidad y la herejía, lo divino y lo demoníaco. Su vida y su muerte han dejado un legado profundo, sacudiendo los cimientos de la fe y cuestionando la moralidad de los líderes religiosos que eligieron el juicio y el castigo antes que la comprensión y la compasión. Pero el mayor misterio de todo se encuentra en las páginas de su diario, cuyas profecías han causado tanto asombro como temor. Algunas se han cumplido, generando más preguntas que respuestas. Y en medio de este enigma, persiste la última profecía no cumplida, la llegada de un nuevo Mesías que traería paz y justicia al mundo.
¿Será esto el augurio final de María, una señal de que su voz seguirá resonando más allá del tiempo y el espacio? Así que, si alguna vez tienes la oportunidad de visitar las catacumbas secretas del Vaticano y te sientes atraído por la presencia de la cabeza de María Rosenthal, recuerda, estás frente a un objeto que ha desafiado la lógica humana, que ha sido objeto de veneración y de miedo, y que encierra en sí la dualidad de todo lo que somos y podríamos llegar a ser. Pregúntate entonces, ¿quién fue realmente María Rosenthal? ¿Una santa? ¿Una endemoniada? O tal vez, como todos nosotros, una mezcla inexplicable de ambas cosas, cuya historia seguirá confundiendo, fascinando y asustando a las generaciones venideras. Siempre es más fácil juzgar que entender, y tal vez María Rosenthal sea un recordatorio eterno de esa humana tendencia. ¿Qué se oculta detrás de su enigmática expresión facial que persiste a través de los siglos? Tal vez la respuesta nunca llegue, o tal vez ya se encuentre escrita en los ecos del tiempo, esperando el momento adecuado para revelarse. En cualquier caso, la cabeza de María Rosenthal seguirá siendo un misterio, una ventana a lo insondable y quizás un espejo del alma humana en su eterna lucha entre la luz y la oscuridad. Este ha sido Bodega 33. Si disfrutaste del contenido y quieres más, no olvides pulsar el botón de me gusta, suscribirte a nuestro canal y dejarnos tus comentarios. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más historias fascinantes.